1938, hace casi 86 años. España caminaba entonces hacia la última fase de la guerra civil, mientras que Europa lo hacía hacia la Segunda Guerra Mundial. El bando republicano estaba deshaciéndose poco a poco en el campo de batalla y perdiendo territorio. Justo en aquel momento es cuando llegó la traición. El PNV y Esquerra Republicana de Cataluña abandonaron al gobierno de la República y se echaron en brazos de los británicos. Estaban buscando la solución para la guerra, o su solución, mejor dicho. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 19 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. La de hoy es una historia de traición que podemos conocer gracias a los archivos y gracias a una investigación de Manuel Aguilera. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier, encantado. Manuel Aguilera es periodista, es doctor en historia, está especializado en la guerra civil y es autor de El oro de Mussolini, que trata sobre la cuestión internacional en la guerra civil. Decía que esta es una historia de traición protagonizada por dos partidos independentistas que hoy, curiosamente, siguen teniendo un gran papel en la política española. Esos partidos son el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y ERC, Esquerra Republicana de Cataluña. Como lo están haciendo hoy, en 1938 ya presidían los gobiernos en aquel momento más o menos establecidos de Euskadi y de Cataluña. Ambos partidos, esto hay que recordarlo, ya existían antes de la Guerra Civil. Es verdad que el PNV fue fundado incluso a finales del siglo XIX, es un poco anterior, fundado por Sabino Arana. Manuel, ¿traicionaron estos dos partidos a la República? Bueno, hay que tener en cuenta, ya que hablas de los inicios de estos dos partidos, que el PNV ya no estuvo en el Frente Popular. Sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña sí, ¿no? Ahí se ve, bueno, pues que ya el PNV tenía un distanciamiento con el Frente Popular. A tu pregunta, si traicionaron a la República, la respuesta, en base a los documentos, es sí, a partir de la primavera de 1938. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada fue. El contexto, esto es algo que siempre repito aquí, creo que es clave en cualquier historia. Tenemos que situarnos en este momento en el 12 de octubre de 1938. España se jugaba en ese momento en la batalla del Ebro, una lucha de desgaste bastante dura para los dos bandos. Eso es precisamente lo que estaba pasando en la guerra. Sí, justo en el Día de la Hispanidad estaba ocurriendo la batalla más importante de la guerra, que fue la batalla del Ebro, que fue una ofensiva republicana para defender Valencia y Cataluña. Fue la última gran ofensiva, es verdad que no fue la última batalla, pero fue la última gran ofensiva de la República, que comenzó el 25 de julio del 38 y terminaría el 16 de noviembre. Entonces, el 12 de octubre, todavía estábamos en plena batalla, y los republicanos defendían heroicamente la Sierra de Cavalls, que estaba recibiendo el mayor bombardeo de toda la guerra por parte de las tropas franquistas. Es uno de los momentos claves de la guerra civil, quizá de los más definitivos, la batalla más larga, que terminó con la victoria de las tropas franquistas. Sí, fue, se puede decir, la última carta de la República. Y allí estaba lo mejor del ejército republicano. Ya era un ejército consolidado, el ejército popular, con presencia de españoles de todas las provincias prácticamente. Estaban los principales generales, era gente ya curtida en la batalla. Era, además, como un aviso a Europa de que la República seguía viva, que la guerra se podía alargar y que la comunidad internacional, sobre todo las democracias, debían intervenir en favor de la República. Quedémonos en ese día de la Hispanidad de 1938, 12 de octubre, mientras en España se estaba librando la batalla del Ebro. Situémonos en Londres, en la gran sede del Foreign Office, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.
Por los pasillos de ese edificio, aquel día hay dos personas que están corriendo con varios documentos bajo el brazo. Se trata, en este caso, de dos emisarios de los gobiernos de Euskadi y de la Generalitat de Cataluña. En esos papeles llevan una solución para la guerra, su solución, más bien. Manuel, ¿cuál es esa solución? ¿Quién está detrás? ¿Qué dicen esos documentos? Esa solución, bueno, esos documentos van firmados por nada menos que Lluís Companys, presidente de la Generalitat, y por el Endacari, José Antonio Aguirre, que era del PNV. Bueno, ya se sabe que Companys era de Esquerra Republicana de Cataluña. Y ellos proponían que el Reino Unido interviniera en la Guerra Civil Española para imponer la paz y, además, para reconocer su derecho a la autodeterminación. Y ellos, su principal pretexto era la resolución de los Sudetes en Checoslovaquia, que había ocurrido 2 semanas antes, en la que, bueno, lo que se entiende como la rendición de Múnich, los ingleses y franceses se plegaron a las exigencias de Hitler sobre Checoslovaquia, donde se decía que como allí había ciudadanos de origen alemán y que hablaban alemán, pues tenía derecho a Alemania a ocupar ese territorio. Ellos venían a decir, bueno, pues como ha ocurrido en los Sudetes, queremos que los ingleses intervengan en España y que protejan el derecho a la autodeterminación de las zonas, de las regiones donde se habla otro idioma, viniendo a decir que si en una región se habla otro idioma que no sea el castellano, es una nación, es una nacionalidad. Pero una de las cosas más curiosas de esos memorándums es que ellos se colocaban como equidistantes entre Franco y la República, como diciendo que ellos, bueno, llegaban a llamar extremista al gobierno socialista de Juan Negrín, que era en ese momento el que estaba liderando la lucha contra el fascismo en España. Entonces, ellos se colocaban como de perfil en la lucha contra el fascismo. Y esa palabra equidistante aparece literal, ¿no? Que hoy en día pues es incomprensible, ¿no? Sabem que la victòria definitiva és segura! I guanyarem! Los documentos están firmados, así es como aparece, por el Lehendakari José Antonio Aguirre, del PNV, firma, presidente de Euskadi, y por Lluís Companys, que es de Esquerra Republicana, firma, presidente de Cataluña. En el texto se indica literalmente que sus dos países se declaran equidistantes de los elementos extremistas ahora en guerra. Aquí, Manuel, es donde está la traición, aquí es donde reside la traición a la República. Sí, justo es esa la traición. Esa frase en la que ellos ponen por escrito que sus instituciones, bueno, ellos le llaman constituciones a sus estatutos, sus instituciones, sus naciones, los pueblos, ellos hablan de las nacionalidades vasca y catalana, que son equidistantes a los dos elementos extremistas ahora en guerra. Eso es lo que dice literalmente. O sea, llaman extremistas a Franco, pero también al gobierno socialista de Juan Negrín, con el que hasta hacía 2 días estaban colaborando, o se supone que seguían colaborando. Excelentísimo señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. En 1938, el gobierno estaba presidido por el socialista Juan Negrín. La traición del PNV y de Esquerra venía cocinándose tiempo atrás. Justo al empezar la batalla del Ebro, habían dimitido los ministros que estas dos formaciones tenían entonces en el gobierno, en una suerte pues de sálvese quien pueda. Manuel, a esta traición llegamos a partir de una serie de documentos, y esto me parece bastante interesante explicarlo y contarlo, documentos a los que tú has tenido acceso. Cuéntanos cómo se llega a algo así, a algo como esto. Pues estos documentos fueron revelados por 2 grandes historiadores españoles, que son Ángel Bahamonde y Javier Cervera, en un libro que se llama Así terminó la Guerra de España. Este libro se publicó en el año 98, pero el documento como que no entra en el fondo. Lo citan y dicen que fue un abandono de los nacionalistas a la República, pero no reproducen el texto de ese memorándum, que tiene 52 páginas. Entonces, recordaba esto que me escandalizó cuando lo leí en su día, hace muchos años, y hace poco contacté con el profesor Javier Cervera
le pedí el documento original para ver el texto real y tal. Y él me dijo que lo había perdido porque lo había consultado hacía mucho tiempo y tal. Y me ayudó a pedir a través de la web del archivo del Ministerio de Exteriores británico a pedir el documento. Entonces, bueno, la verdad es que los ingleses trabajan muy bien en esto y lo pedí y, bueno, me cobraron 100 euros. O sea, no es una cosa barata. También te cobran, si son muchas copias, te cobran más. Y nada, me enviaron las 52 páginas que estaban en inglés. Bueno, se tradujo y pude ver cuál era la literalidad de ese documento. Volvamos a 1938, justo después de la batalla del Ebro, donde el bando nacional, los sublevados, habían salido victoriosos. Aquí, en esta traición casi por fascículos del independentismo, del PNV y de Esquerra, la propuesta, otra vez a los británicos, va en este caso mucho más allá de la equidistancia. Pasa, Manuel, por trocear, y esto me ha resultado bastante curioso, España en 4 partes. Cuando ya está terminando la batalla del Ebro, solo unas semanas desde el otro documento, ellos tienen una nueva reunión, en este caso con el ministro de Exteriores, que era Lord Halifax, y le proponen que intervenga en España y que cree 4 estados, que esto es como surrealista, ¿no? Esos estados serían Euskadi, independiente, Cataluña, independiente, y España, el resto de España, dividida así como estaba en ese momento el frente, la España nacional de Franco y la España republicana en ese momento de Negrín. Entonces, España quedaría troceada en 4. Es una de las propuestas que le hacen y obviamente los ingleses ni les interesaba, le escucharon estas propuestas, pero no las tomaron nunca en serio ni se la plantearon hacer nada al respecto. En aquel momento, PNV y Esquerra llegan a decir que se oponen tanto a la dictadura como a una república también que rechace sus aspiraciones. Claro, sabiendo esto que hoy sabemos, hay algo que resulta un tanto contradictorio, Manuel, y es que estas dos formaciones ensalcen, como lo hacen hoy, en fin, a la República Española y a su pasado republicano, cuando ellos mismos traicionaron a la República en su momento. Sí, es una contradicción total, porque si hoy en día los líderes de estos partidos están haciendo actos de memoria democrática, nos están diciendo que durante la guerra se defendió a una república que representaba la democracia y la libertad, ¿cómo puede ser que ellos mismos en el año 38 nos dijeran que eran una república extremista y se colocaran equidistantes entre los dos bandos? O sea, o se equivocaron en el 38 o se equivocan ahora. Entonces, pero es una contradicción entre ellos mismos que tendrán que aclarar, claro. Ahí está esa contradicción. Y esta es la gran traición del independentismo a la República Española. Manuel, te agradezco mucho esta charla y que nos hayas ayudado a contar parte de la historia. Gracias. Un placer, Javier. Cuando quieras, hablamos. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y que puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Manuel Aguilera lo ha hecho posible hoy, este episodio. Nosotros volvemos el lunes. Aquí estaremos con un análisis sobre las elecciones, el resultado de las elecciones en el País Vasco. Hasta entonces, buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.